Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Ciencias Cultura en otra charla del Día de Muertos UG. Hoy tenemos la presencia de la estudiante Mónica Araceli Cuellar Hidalgo, es estudiante de la licenciatura en Biología Experimental de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato. Ella nos va a dar su charla Conservación del orden Chiroptera. Buenas tardes, Mónica, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por escuchar. Y bueno, voy a comenzar con esta plática. No sé si ustedes sabían, pero en este mes no solamente festejamos o no solamente deberíamos de festejar pues lo que ya conocemos, Halloween, bueno, el mes pasado porque ya estamos a 1 de noviembre, sino que en octubre también es un día muy especial para estos animalitos que ustedes ven aquí en la presentación, que son los murciélagos, que pertenecen justamente a este orden llamado Chiroptera. Yo les voy a hablar un poco acerca de ellos y por qué sería muy importante tener la conciencia de conservación acerca de estos. Voy a comenzar. Primero hablándoles un poco de algunas características generales sobre ellos. Lo primero es que son mamíferos. Entonces, son mamíferos voladores, que es lo que los caracteriza. Y aquí les puse su etimología de dónde proviene el nombre de Chiroptera, que básicamente proviene o significa mano alada, y es precisamente algo que hace referencia a esta característica que tienen, ya que es el único mamífero que vuela. Esto se debe a que sus extremidades, que son, vendrían a ser como muy parecidas a las manos que nosotros tenemos, evolucionaron de tal manera que sus dedos o sus falanges se hicieron grandes y entre ellas creció, o bueno, tienen una membrana que es básicamente piel. Esto pues está especializado para que ellos puedan volar grandes distancias. Otra característica es que son de hábitos nocturnos. La mayoría de las especies pues son animales que realizan sus actividades cotidianas en la noche y realmente durante el día lo que hacen es descansar. Y por ejemplo, aquí les puse esta imagen de un murciélago que está en la posición en la que generalmente ellos descansan, que es básicamente colgando sus garras de los árboles o de alguna estructura en la cual se puedan, pues, básicamente mantener boca abajo y de esta manera descansan. Otra característica que vemos aquí que les puse es la ecolocalización. ¿Qué es esto? Pues es una forma en la que ellos tienen de censar su entorno. No sé si han escuchado, probablemente, pues alguna vez llegaron a oír por ahí este mito de que los murciélagos son ciegos, que no pueden ver. Y precisamente como ya lo mencioné, esto es un mito, ya que pues sí tienen sus ojos, todo normal. Algunas especies sí tienen su vista reducida, pero no son ciegos. Pero precisamente para estas especies que no tienen este sentido tan desarrollado de la vista, existe este sistema de ecolocalización que básicamente consiste en que ellos emiten ciertas ondas para de esta forma que las ondas reboten en las superficies y esas superficies responden con un eco. Aquí pues les puse el ejemplo de este murciélago que está percibiendo a través de la ecolocalización a una mariposa. Él emite sus sonidos, puede ser a través de la
No se ve. Bueno, ya regresamos porque se fue el internet. Pero bueno, en lo que me quedé es en que estaba explicando la importancia de pues de estos mamíferos en la biodiversidad que tenemos mundial. Pero también en México hay varias especies que en total se cree que son, bueno, hasta ahora se han encontrado alrededor de 140. En las últimas fuentes bibliográficas que estuve revisando ya eran 141, pero bueno, ya saben cómo es esto. Cada año se van descubriendo nuevas especies de, pues, en general de animales, de plantas. Y pues esta no es la excepción. Aquí también les puse esto de murciélago rabioso y es por algo que me encontré mientras hacía mi búsqueda para esta presentación, que es básicamente, pues que encontré noticias muy amarillistas sobre esto, que básicamente es esta imagen que les puse, la busqué por búsqueda de imagen de Google y habían varios titulares donde decían que habían encontrado un murciélago, que habían encontrado murciélagos rabiosos y esto. ¿Y por qué lo agregué aquí? ¿Por qué lo agregué de esta forma? Porque básicamente esto es parte de un problema que existe en torno a estos animales, que es básicamente todo el estigma, todos los mitos que hay alrededor de ellos, ya que pues se les ha relacionado con cosas negativas y esto lo vemos desde lo que conocemos, desde las típicas leyendas pues, de los murciélagos como que chupan sangre y ese tipo de cosas más de antes, que ahora pues a lo mejor ya no las tenemos tan presentes, pero ahora se han reemplazado por otros mitos que son igual de dañinos para ellos, como el hecho pues de que son portadores de enfermedades, cosa que no es un mito como tal, porque claro que sí son portadores, pero a lo que voy es que realmente la manera en la que se informa acerca de esto es muy amarillista y es algo que afecta los afecta directamente porque es al final de cuentas algo que se puede malinterpretar, que puede llegar a la desinformación y finalmente el rechazo de estos animales como tal. Y eso, como se imaginarán, pues lleva a actos que no son justificables, como pues asesinarlos, asesinarlos o atentar contra sus hábitats. Ahorita veremos más o menos dónde habitan ellos comúnmente. Y es un problema realmente que existe y parte de la plática se concentra va dirigida hacia intentar quitar estos mitos, hacia intentar entender un poco más cuál es la importancia de estos animales y por qué debemos de divulgar esta información en vez de cosas más amarillistas que la verdad, más allá de ayudar, terminan generando un daño mayor. Primero les voy a hablar un poco sobre su anatomía. No me voy a extender mucho porque, como ya les mencioné, son muchas especies, en el mundo son alrededor de 1,400 especies de murciélagos. Entonces, cada especie tiene sus características distintivas, pero a rasgos muy generales, lo que los caracteriza son justamente sus alas, que les mencioné que son estructuras que son falanges, o sea, sus alas están desarrolladas de tal manera que son como extremidades normales de mamíferos. Bueno, no son normales, pero básicamente ahí tienen su origen, solo que las falanges evolucionaron, pues se hicieron más grandes y más bien, entre estas creció, o bueno, se desarrolló también esta piel que son las alas, que es básicamente pues piel muy vascularizada
y eso es lo que les permite volar. El único falange o el único dedo, por si lo queremos ver más coloquialmente, que no se elongó de esta forma, es el pulgar. Y bueno, también otras características que tienen, también dependen de la especie, pero hay quienes tienen sus dientes especializados y esto depende más que nada de la dieta que ellos siguen, que más adelante les voy a hablar de qué tipo de dieta suelen tener, porque no todos se alimentan de lo mismo, cada especie tiene su dieta específica. O también en el caso, por ejemplo, de los que se alimentan del néctar de las flores, suelen tener sus lenguas más largas precisamente para lograr llegar al néctar de algunas flores. Y otra característica que aquí les mencioné es que sus garras pues básicamente están especializadas para poder descansar de la manera en la que les expliqué, que lo que ellos hacen es que pues enganchan sus garras en una superficie como un árbol y pues su cuerpo está colgando de tal manera que genera una tensión que permite que se queden ahí colgando sin perder energía, sin gastar energía en ello. Entonces también es una característica muy importante de estos. Ya entre otras cosas, pues también están, por ejemplo, los murciélagos que tienen hoja nasal y los que no tienen. Como ya les mencioné, ya depende más de cada especie, como cuáles van a ser sus características distintivas. Ahora les voy a hablar un poco de cómo los clasificamos, su taxonomía, y básicamente en un inicio se metían dentro de dos grupos o se clasificaban, mejor dicho, dentro de dos grupos que son los megaquirópteros y los microquirópteros. Los microquirópteros se creía que eran aquellos que eran capaces de hacer, de llevar a cabo el proceso de ecolocalización a través de la laringe, mientras que los megaquirópteros no. Sin embargo, esta clasificación ya quedó un poco en el pasado porque ahora existe una nueva clasificación basada en estudios moleculares que son pues dos grupos, los Gymteroquirópteros y los Yangoquirópteros. Y pues aquí se los puse como ahora pues ya están clasificados de esa forma. Como pueden ver, pues hay varios grupos dentro de estos dos grandes grupos taxonómicos, pero no me voy a meter mucho en eso porque son demasiadas especies. Más bien yo les voy a dar una clasificación basada en lo que se alimentan, porque eso tiene que ver con algo que me interesa comentarles mucho, y es su importancia que tienen en los ecosistemas. Pero antes de eso les voy a hablar un poco acerca de sus hábitats y de algunos comportamientos que tienen. Primero, pues aquí les puse una imagen. Este es un ejemplo de un hábitat que tienen específicamente esta especie de murciélagos que se llama Ectophila alba. Como pueden ver, están dentro de una hoja, pero pues si decimos a grandes rasgos dónde son sus hábitats, pues básicamente es en lugares con grietas donde puedan meterse, o también en cuevas, principalmente en cuevas. Hay especies que tienen colonias muy grandes dentro de ciertas cuevas. De hecho, pues si buscan una imagen, no sé si más adelante la tenga o no recuerdo la verdad, pero si buscan imágenes de murciélagos en cuevas, hay unos casos donde las colonias son de millones de murciélagos en una sola cueva. También en grietas, en ciertos lugares, como por ejemplo aquí en Guanajuato, hay una colonia en la Casa de la Presa, en el ático, ya que pues ahí también encontraron la manera pues de habitarla, de descansar ahí más que, no, bueno, sí, de estar ahí durante el día, de descansar. Y bueno, también está este caso de las hojas, que en este caso son murciélagos mucho más pequeños, para que pues puedan entrar, puedan resguardarse ahí.
pero hay otros murciélagos que pues no podrían porque son de mayor tamaño. Hay unos que llegan hasta 1 metro, una especie de murciélago que sí es la más grande, no recuerdo ahorita el nombre, pero básicamente tiene también nombre como de zorro porque su cara parece de zorro, pero no es un zorro, es un murciélago. Y bueno, ya dejando a un lado un poquito el hábitat, algunos comportamientos que tienen es, además del social, porque ya les mencioné que algunos tienen colonias muy grandes, sin embargo hay otras especies que no son sociales, que forman familias muy pequeñas de, no sé, de 3 a 6 miembros. Y pues también están las especies que son más solitarias. Entonces, otra vez, esto depende más que nada de qué especie de murciélago estamos hablando. Otra característica que tienen es que suelen hibernar. De hecho, en noviembre, en este mes, es cuando ellos empiezan a buscar su refugio en el que van a pasar esa temporada. Y para ello, pues se preparan comiendo lo suficiente para lograr pasar su periodo de hibernación pues en latencia, sin tener que consumir alimentos. Y otra característica respecto a su comportamiento social es que las madres pues suelen tener este apoyo, por así decirlo, entre ellas en cuanto a la crianza de sus crías, básicamente, aunque suene redundante, ya que pues entre mamás se ayudan a cuidar a sus crías. Algo que es importante mencionar es que los murciélagos no suelen tener camadas muy grandes, por así decirlo. Bueno, muchas crías, no suelen tener muchas crías, a lo mucho una. Entonces, cuando varios murciélagos de una misma colonia tienen a sus hijos, entre ellas se ayudan a cuidarlos. Por ejemplo, un comportamiento que se ha observado es que utilizan la ecolocación en los casos en los que una cría pues cae o algo por el estilo, es para encontrarlo, que como ya les comenté es una manera de censar el ambiente, de percibir lo que está cerca. Entonces, de esa forma pueden también apoyarse al emitir vocalizaciones para encontrar a las crías que han caído. Y esto pues lo hacen aunque no sean sus propias crías. Otra cosa. Ahora sí les voy a hablar un poco más de cómo los clasificamos, los llegamos a clasificar según su alimentación. Primero les voy a hablar de los que son insectívoros, que estos básicamente tienen un papel muy importante en los ecosistemas, ya que se encargan de controlar plagas que son los invertebrados, que son, pues sí, lo que conocemos comúnmente como insectos, que son artrópodos. Entonces, son muy importantes ya que, pues, durante la noche que ellos salen a cazar, se encargan de eliminar muchas plagas, muchos insectos que, pues de esta forma ayudan a mantener un equilibrio en el ecosistema. Entonces, en ese sentido son bastante importantes. Otra cosa que encontré acerca de ellos es bueno, gracias a esta dieta que tienen, cuando ellos defecan, este material se puede utilizar o se llega a utilizar en la industria como un fertilizante. Entonces, en ese sentido también tienen su buena importancia. Y bueno, es como lo más relevante que les puedo decir de estos murciélagos, de los murciélagos que tienen esta dieta, que esa es su importancia o ese es su papel en el ecosistema, el hecho de que nos ayudan a controlar plagas. Y ahora, en cuanto a los frugívoros, estos también tienen una gran importancia en el ecosistema, ya que, pues sí, su dieta es a base de frutas, como el nombre lo pueden ver. Y lo que ellos hacen, pues es que
generalmente la manera en la que consumen los alimentos, las frutas, es que pues se los llevan, lo toman del árbol y lo llevan en su boca y pueden ir volando con su alimento grandes distancias. Y pues en este proceso, la función que realizan en el ecosistema es que dispersan las semillas. Y esto, bueno, lo hacen a través del vuelo, como les mencioné, que llevan su fruto ahí en su, en su boca. O también cuando ya consumen los frutos que son más pequeños, que se los comen con todo y semillas, pues también al momento en el que los defecan, pues los dispersan. Al final del día es una dispersión y lo pueden hacer pues ahí cerca del árbol donde está creciendo, o lo pueden hacer a distancias, bueno, cuando ya recorrieron grandes distancias, o sea que tienen la capacidad de ir dejando semillitas por ahí a lo largo de los bosques. Entonces, claro que tienen un papel muy importante porque eventualmente esas semillas van a crecer si tienen las condiciones pues que se necesitan, van a crecer y van a dar lugar a nuevos árboles. Entonces, básicamente la función que ellos tienen es la de deforestar sin querer queriendo, porque pues lo único que ellos hacen es comer, pero a través de esta actividad, de este hábito que ellos tienen, la verdad es que ayudan mucho al ecosistema. Otra especie, bueno, no especie, sino que son varias especies las que tienen esta dieta, que son los nectarívoros. En este caso, su papel principal es que, bueno, primero voy a explicar de qué se alimentan ellos. Pues igual como su nombre lo indica, se alimentan del néctar de las flores. Y esto es importante porque en el momento en el que ellos pues se alimentan de las flores, algo que hacen también es pues entrar en contacto con el polen, porque algunas especies también se alimentan de polen. Entonces entran en contacto con el polen y gracias a esto pueden dispersarlo en el momento en el que, bueno, se alimentan de una flor y ya se van volando y ahí van dejando el polen a lo largo pues de varias, pues de otras plantas, de otras flores, y con esto promueven que haya una polinización, que es muy importante porque esto también favorece a que haya una diversidad genética entre distintas especies, entre distintas flores. Y bueno, esto pues es su principal función, como seguramente han escuchado también como el papel de las abejas en la polinización, pues, y por eso también se ha hecho mucha campaña sobre por qué es importante y por qué las abejas hay que cuidarlas. Pues lo mismo con los murciélagos, con este tipo específicamente, que su función es que polinizan a las flores, igual sin querer queriendo, porque lo único que ellos hacen es alimentarse del polen y del néctar de las flores, pero en este proceso también realizan esta función muy importante en los ecosistemas. Y bueno, ahora sí, los que nos dan miedo o los que relacionamos con esta época del terror, que son los murciélagos carnívoros. Y de estos puedo decir que así que hay que tenerles mucho miedo, pues tampoco, porque pues no es como que nos vayan a venir a comer a nosotros. Ellos ni siquiera se alimentan de mamíferos, son pocos los que lo hacen, como la especie que les puse aquí, que se llama Vampirum spectrum. Y de quienes se alimentan realmente es de roedores, que al final del día también son controladores de plagas de roedores. Y generalmente lo hacen o se alimentan de animales que ya están viejos, o pues que están, pues sí, están en condiciones muy ya deplorables. O también existen los casos como de la imagen que les puse, que se alimentan de otros murciélagos
pero son de murciélagos de otras especies y es el mismo caso. Lo hacen de animales que ya están pues básicamente en sus últimos días y bueno, no representan un peligro mayor. A otros se alimentan de peces, que incluso pues es otra categoría que son los piscívoros. Y aquí entra lo que les comenté de la ecolocación, ya que la manera en la que los perciben o cómo cazan, pues es a través de la ecolocación, ya que ellos captan las ondas que están que emiten, o bueno, que dejan los peces con su movimiento. Y también están los que se alimentan pues de aves también, o de anfibios, como aquí les mencioné. Y bueno, también les menciono aquí que pues también los murciélagos de otras especies que viven cerca de las colonias de, bueno, las de Vampirum spectrum no forma grandes colonias, es una de las especies que les mencioné que no es solitario, pero sí forma familias muy pequeñas de como de 6, 7 individuos. Entonces, los vampiros de otras especies que viven cerca de donde están estos vampiros, bueno, los vampirum, pues tienen sus precauciones, tienen su cuidado para pues evitar ser presa de estos. La verdad es muy interesante cómo se lleva a cabo esta relación entre ellos, cómo unos ajustan su comportamiento y pues los otros también, pues lo hacen, o sea, buscan a estas otras especies de murciélagos. Ahora están los otros que también les tenemos miedo, que son los hematófagos. Estos, como su nombre lo dice, se alimentan de la sangre. Pero no de nuestra sangre, no son como Drácula ni nada de eso, son vampiros ya me quedé con el chip de vampiros, son murciélagos que se alimentan de sangre, principalmente, bueno, de algunas especies se alimentan de sangre de aves y otras de mamíferos. De hecho, dos especies, aquí les puse, porque ese es otro punto que hay que mencionar. Las especies de murciélagos que son hematófagos solamente son 3 y representan un porcentaje pues muy, muy bajo del total, del repertorio total de especies que tenemos. Entonces, de esas 3, solamente una se alimenta de mamíferos, mientras que las otras 2 lo hacen de aves. Y la manera en la que lo hacen es que, pues, básicamente censan una parte del animal donde esté como el calor, que es lo que les indica que ahí está la sangre, y pues ahí, ahí atacan básicamente. Su saliva tiene un anticoagulante, entonces pues lo único que hacen es alimentarse, toman como 15 mililitros de la sangre del individuo y ya, eso es lo que hacen, se retiran y ni siquiera causan como que un daño mayor a los mamíferos o a las aves de las cuales se alimentan. Entonces, pues sí, lo menciono ya acá al final porque también es de las especies que a veces, o bueno, uno de los mitos que a veces tenemos que pensamos pues que todos los murciélagos se alimentan de la sangre, por toda esta leyenda de Drácula y de los vampiros y ese tema, pero no, realmente son muy pocas las especies. Y de estas especies, algo que me gustaría mencionar, porque esta charla la tuvimos de forma presencial en la División de Ciencias Naturales y Exactas, y algo que me gustaría mencionar es que estos murciélagos sí se encuentran aquí en América Latina, de hecho se encuentran sí se localizan entre América Central y América del Sur. Entonces sí están en México, yo había comentado que no, pero estos sí se encuentran en nuestro país. Pero como les digo, es la minoría de especies, la que solamente 3 de las 1,400 y de México pues son 140 especies, entonces es muy poca la proporción.
Y lo digo porque a veces tenemos miedo o tenemos este rechazo hacia ellos por este tipo de cosas que son, pues son normales, que estas especies necesitan nutrirse de este fluido de la sangre, pero pues solamente es una especie en comparación, bueno, son 3 especies en comparación con las miles de especies que realizan, que tienen otras dietas y que esas dietas pues nos ayudan, nos benefician a todos como pues como especie, a las distintas especies nos benefician, porque como ya les mencioné, llegan a tener un papel muy importante. Aquí se los resumí ya como pues así básicamente por qué son tan importantes en los ecosistemas, por qué tienen esta importancia ecológica. Y es lo que ya les he venido mencionando sobre su función como polinizadores, como dispersores de semillas que pues deforestan, sí, realizan la reforestación de muchos bosques. Y y también como controladores de plagas, y no solamente de insectos, también vimos que los carnívoros ayudan a este control de roedores que a veces hay. Y al final del día eso es muy importante en los ecosistemas. Es muy importante tener un equilibrio de especies y por eso es fundamental que entendamos porque pues son tan, pues es tan, vaya, tan fundamental que sepamos su importancia para de esta manera crear conciencia acerca de que debemos cuidarlos, debemos protegerlos, debemos respetarlos y, y no es como que todo sea color de rosa, es cierto que algunas especies, bueno, que en general como por su naturaleza puedan ser portadores de ciertos virus o pues de patógenos en general. Pero, y es como lo que les mencioné al inicio, de que este titular decía mucho sobre pues, estos murciélagos rabiosos y este tema, que está bien y es importante que sí tengamos ese tipo de precauciones o en este caso, pues, creo que donde se encontró ese murciélago era en Waterville, en Estados Unidos. Sí es importante que tengamos ese tipo de precauciones o como fue el día, bueno, el día no, el caso del COVID, que también se sugirió mucho que el inicio de esto pues fue que un murciélago tenía el virus y luego ya pasó al humano porque se lo comió y ese tipo de cosas que seguramente ya todos han escuchado, pero precisamente difundir eso de manera pues desinformada muchas veces nos lleva a que existan ciertas, pues esta caza hacia los murciélagos, este rechazo, esta ignorancia, que llegue a personas que pues se les haga fácil mm, este, quemar cuevas donde saben que ellos están, donde saben que descansan, cuando lo único que hacen ellos pues es descansar en sus cuevas y en la noche hacer todas estas actividades que en conjunto son muy importantes para el ecosistema. Entonces, creo que sí es muy importante comenzar a difundir esta información, eh, crear estos espacios para hablar sobre ello. Y por eso también existe este mes bueno, el mes pasado, que fue el mes de octubre, que fue el mes de conservación del murciélago, el mes del murciélago. Y pues para esto ya existen varios programas. Bueno, aquí les puse una infografía que seguramente han visto por ahí de la UNAM sobre los murciélagos que específicamente son polinizadores del agave. Es lo que ya les expliqué más o menos. Aquí habla de 2 especies más específicamente, que es Leptonicteris nivalis y Neptolicteris hierbabueni, que polinizan al agave y aquí también es un ejemplo que les quise poner sobre su importancia pues, básicamente ya en la producción incluso, porque, pues sí, o sea, los conocemos
Conocemos que el agave es pues una planta que utilizamos para producir productos pues fermentados y, y pues siguen teniendo mucha importancia en ese aspecto también. Aquí pues les reduce, en esta infografía me gusta mucho porque reduce todo lo que ya les conté sobre su importancia, aunque aquí solo habla de estas especies, esto se puede extender a muchas de las especies de murciélagos. Y les voy a hablar un poquito ahora de estas iniciativas que les estoy comentando que existen. Pues en varios países es algo que está en varios países, que es que cada país tiene su programa de conservación de los murciélagos del orden Chiroptera y México no se queda atrás. Un ejemplo o una de las cosas que hacen, porque las personas que trabajan en este programa de conservación, que pues son varias personas que trabajan en conjunto, no solamente hacen la tarea más grande de conservar cuevas y de estudiar a los murciélagos ya más a detalle, o sea, que se encargan del manejo de estos animales, sino que también se encargan y hacen un papel muy importante en la divulgación y en la concientización. Y lo hacen, bueno, aquí les puse un ejemplo, a través de talleres, pláticas, charlas como la que está ocurriendo en este momento, pero pues ellos lo llegan a hacer en zonas donde sí existe más la desinformación acerca de estos animales y que son justamente comunidades que están cercanas a los hábitats de los murciélagos, donde, no sé, comunidades que estén cerca de cuevas, etcétera, y donde lamentablemente se da mucho la desinformación, la mitificación de estos seres. Entonces lo que realizan pues es básicamente llevar pláticas, talleres y divulgación para pues personas que no pueden tener a lo mejor acceso a este tipo de pláticas que se llevan de forma virtual. Y también hacia niños que muchas veces pues han sido educados bajo este tipo de criterios de que a lo mejor las generaciones antecesoras no conocen mucho del tema y pues también les transmiten estas ideas erróneas, estos mitos. Entonces, es una muy buena idea para llevarlo hacia los niños, para que desde que están pequeños entiendan la importancia que tienen los murciélagos pues en general, como ya lo mencioné, lo hacen con palabras más fáciles de entender para ellos, con actividades como estas que se muestran aquí, como dibujos, etcétera, con varias actividades que para los niños les resulte didácticas. Lo hacen también contándoles historias, así como yo les conté sobre los diversos tipos de murciélagos que según su dieta, como los frugívoros, los nectatívoros y esos, pues también ellos lo hacen, pero les ponen un nombre a los animales para que los niños puedan relacionarlo más fácilmente. Por ejemplo, está Marcelo, que es un murciélago insectívoro, y pues les platican todas las funciones que tienen los murciélagos insectívoros, que sería pues como Marcelo, que aquí les comentan a los niños, les platican cómo gracias a Marcelo tenemos nuestros cultivos libres de plagas, etcétera. Y también está Valentín, que es el murciélago hematófago. Y bueno, básicamente ese es el tema, esa es la idea de empezar a crear esta concientización. Y pues sí, ellos lo hacen más que nada para los niños, pero esto es algo que se puede llevar a varios lugares. Todavía hace falta informar más a la población sobre su importancia y por eso surgen este tipo de ocasiones en las que podemos hablar un poco más de ello. Y pues
parte de eso es esta charla que tuvimos, el taller que realizamos también en la división de Ciencias Naturales y Exactas. Y también, pues ya para terminar nada más, les quiero extender esta invitación a ustedes, a quienes estén viendo y escuchando esta plática, pues a que comiencen a divulgar desde su posibilidad esta información, esta importancia que tienen estos mamíferos en nuestros ecosistemas y pues sí que comencemos a verles todo este lado positivo. Sí, hay que tener cuidado en algunos casos, ¿no? O sea, no les estoy diciendo ahorita que todos adopten a un murciélago porque son muy bonitos, sino que los respetemos, respetemos sus hábitats y nos encarguemos de difundir este mensaje a más personas y sobre todo pues a aquellas personas que tal vez no tengan el acceso tan fácil a una institución como, no sé, como la División de Ciencias Naturales y Exactas, que no puedan a lo mejor entender tanto un lenguaje como más técnico o pues que a quien se les pueda, quien, ajá, como los niños, ¿no? Que no entienden más lenguajes más técnicos, pero que obviamente los niños son muy inteligentes y se les puede explicar cómo, por qué es importante cuidar a estos animalitos. Entonces, eso, desde empezar a divulgar eso ya es una ganancia muy grande. Y yo sí les quiero extender esta invitación a todos ustedes. Pues ya pasó el mes del murciélago, pero sigue siendo muy importante pues que sigamos llevando esta información a más lugares. Y pues bueno, eso sería creo que todo de mi parte por el momento, a menos de que tengan alguna pregunta. Y pues nada, gracias por la invitación, quiero agradecer eh, por la invitación a esta charla y bueno, por ahora eso es todo de mi parte. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias por tu charla. Excelente información, sí, creo que nos va a ayudar mucho a quitar los mitos y miedos que tenemos hacia los murciélagos, sí, a cuidarlos, a respetarlos. Entonces, ojalá se difunda toda esta charla, la información, y que ayude, ¿no?, a conservarlos. Sí, claro, es muy importante. Obviamente están pues los científicos. Está Rodrigo Medellín, que es un científico pues experto en estos mamíferos de aquí de México. Pero, y claro que les hace un trabajo muy fundamental para que nosotros conozcamos más, él los estudia más a detalle, pero quienes estamos más acá ya más, más abajito, pues también podemos hacer nuestro trabajo al difundir esta información para crear conciencia. Claro que sí. Te voy a leer, tenemos unos comentarios y felicitaciones, preguntas. La primera nos dice Selve UG, felicidades Moni, gracias por colaborar con nosotros y apoyar a difundir la importancia de conservar este gran orden. Gracias. También quiero agradecer a Selve porque ellos también gestionaron desde la charla presencial hasta esta. Entonces también muchas gracias. Muy bien. Pau Castillo, muchas felicidades Moni y Selve UG, gracias por enseñarnos más, soy su fan. Y tiene una pregunta ella misma. Como bióloga, ¿qué le dirías a la sociedad para desmentir los mitos sobre los murciélagos? Pues más que nada, es lo que el mensaje que les dejé al final sería de tenerles respeto más que nada y entender por qué son importantes. Básicamente, por donde me iría yo sería por explicarles su importancia, incluso desde algo muy coloquial como lo que nos muestra este programa de conservación, hablarles como refiriéndonos con nombres a ellos. Pues sí, básicamente sería eso como lo principal, entender su importancia, la importancia que tienen en nuestros ecosistemas, que pues nos beneficiamos todos al final de cuentas si los respetamos nos terminamos beneficiando y pues bueno, sería como
me gustaría decirles, o sea, lo que me gustaría comentar más que nada, y por eso mi enfoque en la plática fue un poco más hacia eso, hacia no tanto hablar de cosas técnicas sobre los murciélagos, sino más como por qué son importantes. Muy bien. Pau Salinas, ¿qué orden o especie te parece más interesante? Pues a mí la especie que me llamó mucho la atención también porque vi un documental sobre ellos justamente con de National Geographic. Ujú. Fue la que les mencioné acá, de hecho la voy a regresar un poquito para que vean y porque también no Sí. me acuerdo. Aquí está, el Ujú. Vampirum spectrum. Él, pues, bueno, esta especie está acá en México y bueno, es muy, muy interesante como su comportamiento social. De hecho, voy a buscar el, el documental y se los voy a poner en los comentarios para, pues, si les es posible que lo vean, porque sí está muy interesante. Muy bien, sí. Ahora nos dice Pablo Martínez, ¿cómo consideras que se podría afrontar el reto de llevar esta información a personas adultas que tienen estas creencias negativas muy marcadas? Pues yo creo que lo mismo no sé, o sea, yo como lo llevaría, por ejemplo, yo pues tengo a mi abuelita y pues ella a lo mejor a veces sí es como de tener estos prejuicios, no sé, a lo Sí, mejor, ella lo que me acuerdo mucho que decía es que el tema de las lechuzas, que eran brujas y ese tipo de cosas, sí, entonces, pero pues no sé, yo le platicaría así como de, a ver, abuelita, a ti también te gustan mucho los árboles, ¿no? Pues, ¿qué crees? Los árboles los tenemos gracias a los murciélagos, porque ellos, pues, comen arbolitos y comen frutitas y van dejando sus semillitas y van volando. Y pues contarlo así como con esta historia, la verdad siento que a veces funciona, y pues cambia un poco esa imagen, pues sí, básicamente siento que va mucho por ese lado de explicar mucho la importancia, por eso me gustó más enfocarme en eso más que nada, porque pues sí, si hablamos de otras cosas, pues a lo mejor estéticamente a muchas personas no les gustan, ujú, pero si nos enfocamos en su función que tienen, la verdad es que creo que muchas personas se quedan sorprendidas, y pues les interesa incluso hasta conocer más sobre ellos. muy bien. Pau Castillo nos dice otro comentario. Si me encuentro un murciélago en algún lugar como mi casa, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor manera para moverlo a una zona más segura? Creo que en esos casos se tendría que llamar especialmente, ay, no recuerdo ahorita, pero bueno, también me gustaría mencionar que esta plática se dio también por una iniciativa de la materia de mastozoología con la maestra Gloria, y ella nos llegó a comentar que en algunos casos, por ejemplo, en DCA se llegaron a poner, llegaron a formarse colonias de murciélagos, y en esos casos creo que la mejor manera es llamar a Protección Civil, si no me equivoco, y bueno, sí, comunicarse con ellos para que, pues, ellos con las precauciones necesarias, pues, los atrapen y también Pues, los mover. reubiquen a otros lados. Sí, creo que sería lo mejor, porque lo mismo de que les comento, de que a pesar de que son muy importantes y todo, pues, sí siguen siendo vectores de algunas cosas, de algunas enfermedades, y no solo por protección a nosotros, sino también por protección al espécimen, pues, hay que tener estas precauciones y mejor llamar a personas que ya tengan como la capacitación. Muy bien. Pau Salinas te comenta qué bonita charla, Moni, muy interesante. Gracias, muchas gracias. Y por último, Iván Hernández, gracias por la plática. Es un orden muy llamativo. Bueno, pues muchas gracias. Me alegra mucho que las personas que la estuvieron sintonizando aquí les haya gustado y les haya llamado la atención, y espero que no se queden con esto y que sigan buscando más
pues sí, buscando más sobre ellos y informándose más e informando a otras personas. Muy bien, Mónica. Pues por parte del programa Ciencias Cultura agradecemos tu participación. Sigue así, sigue haciendo investigación, ¿sí? Eso nos ayuda mucho. Y esperemos verte aquí en una próxima edición del programa Ciencias Cultura. Buenas tardes. Hasta Muchas luego. gracias. Nos vemos.